Despertar a la realidad de que mi hijo se reconocía gay me confundió. Me enfrentó al dilema de ser una mujer que siempre se sintió abierta a la homosexualidad, a otra desconocida para mí. Una madre vulnerable, temerosa y completamente ignorante sobre el tema. Durante la primera conversación con mi hijo sobre su orientación sexual, literalmente todo a mi alrededor se nubló. Me sentía invadida por una sensación extraña que se asemeja a lo que siento cuando camino con cautela, intentando encontrar mi silla en una sala de cine totalmente oscura porque la película ya empezó. Trataba de regular cualquier manifestación física que pudiera delatar el salpicón de emociones que me atropellaban. Intentaba verme tranquila para transmitir algo de seguridad. Algo así como lo que hacía cuando se caía siendo niño y buscaba mi reacción antes de llorar. Por momentos me distraía y divagaba en cómo habría sido para él recorrer este camino sin mí. No recuerdo haber dicho mucho, recuerdo sí que nos abrazamos en silencio. Así me inicié en este mundo de la diversidad. Busqué ayuda profesional y la encontré y poco a poco fue quedando atrás esa sensación de confusión. No fue rápido ni fácil, pero llegó. Aún hoy, luego de 7 años, siguen surgiendo preguntas. Pero ¿no es eso lo que nos sucede a los padres a medida que los vamos viendo avanzar en sus vidas? Ser heterosexual y conocer que nuestro hijo o hija tiene una preferencia sexual diferente puede confundir, angustiar y asustar. Igual nos ocurriría frente a cualquier otra situación desconocida que creamos los puede poner en riesgo. Soy Juanita de Francisco y tengo un hijo gay. Hola, esto es Matices, un podcast dirigido a padres y madres de personas diversas en cuanto a la orientación sexual y la identidad de género. Este es un espacio diseñado para ayudar a comprender los caminos que recorren las familias de personas LGTBIQ+. Me llamo Christian Barnes y mi voz es una herramienta para que quienes nos escuchan puedan ampliar algunos conceptos en nuestros contenidos. Hago aportes a esta conversación, es decir que meto la cucharada, usando mis experiencias de vida y mis conocimientos como una más de tantas personas de la comunidad LGTBI. Esto es Matices. Nos encanta que nos acompañen. Diana Rosal, nuestra invitada de hoy, fue mi primer contacto con una madre de una hija trans. Y con su experiencia se me abrió una nueva puerta en este mundo de la diversidad sexual y de la identidad de género. Su experiencia fue como un ejemplo de templanza y valor. Más que valor para enfrentar a algo o a alguien, fue el valor para enfrentarse a sí misma, lo que me sorprendió. Diana es madre de Antonia, una niña trans que en este momento tiene 9 años y a quien Diana reconoce como una de sus principales profesoras. Acompañar a su hija en su proceso de reconocimiento como niña trans y su experiencia en pedagogía y sus estudios en sexualidad humana le permiten hoy ayudar y acompañar a padres, madres y cuidadores y a trabajar con colegios que buscan crear ambientes sanos y acogedores. Me alegró saber que hoy día hay quienes trabajan en los colegios porque siempre he sentido que mi hijo allí estuvo sin mí. Hoy le daremos una mirada general a temas básicos sobre la diversidad de género y de identidad sexual, que muchos solo empezamos a descubrir cuando un ser querido nos abre las puertas de su corazón. Diana, a mí me costó trabajo entender cuál era la diferencia entre identidad de género y orientación sexual. Quiero aprovechar que tú estás acá para que nos cuentes un poquito cuál es la diferencia, si son lo mismo, si son cosas diferentes. No son lo mismo y realmente uno no tiene nada que ver con el otro. Para las personas que quieran aprender más sobre estos términos, hay una página muy recomendada en inglés que se llama The Genderbread Person. En español sería la persona de género y jengibre. The Genderbread Person
una creación de Sam Killerman, un defensor de la justicia social, quien ha escrito una gran cantidad de artículos, infografías y ha realizado charlas TED Talk. Sam nos ayuda a entender las diferencias entre la identidad de género, la expresión de género y nuestro sexo biológico. Dejemos que Tiana nos ayude con las definiciones. Y si quieres saber más acerca de Genderbread Person, dejaremos todos los enlaces de internet en las notas de nuestro podcast. Empecemos, por ejemplo, por el sexo biológico, que es lo que es más familiar a todos nosotros. El sexo biológico son las características anatómicas que tenemos los seres humanos asociadas a esos cuerpos sexuados que tenemos. Entonces, hay características sexuales primarias que son las que se ven a simple vista y que son utilizadas por los médicos para asignar el sexo de los bebés, como por ejemplo es la vulva, la vagina, el pene y los testículos, ¿cierto? Pero el sexo va más allá de eso. Entonces también todos sabemos que el sexo está determinado por los cromosomas y lo que nos enseñan en el colegio es que los hombres, un cromosoma Y y un cromosoma X, y las mujeres tenemos 2 cromosomas X. Lo que no nos enseñan en el colegio es que hay personas intersexuales, es decir, en el mundo no solamente existen machos y hembras, voy a hablar así para no hablar de mujeres y hombres, porque mujeres y hombres se meten en la categoría del género. Entonces pueden haber hombres con 2 cromosomas X y un cromosoma Y, o pueden haber otras manifestaciones de la intersexualidad. Es más, hay 30 manifestaciones visibles de la intersexualidad conocidas por la ciencia. El porcentaje de personas intersexuales en el mundo, que es entre el 1.7% y el 2%, se acerca al porcentaje de personas pelirrojas. A mí me sorprendió mucho encontrarme esa estadística, pues porque yo a lo largo de mi vida me encontraba con muchas personas pelirrojas, aunque solo sean el 1.7%. Y entonces seguramente que también me he encontrado con muchas personas intersexuales y no lo sé. Lo que ocurre en estos casos es que los médicos no saben muy bien cómo categorizar a ese pequeño bebé que acaba de nacer. Y bueno, ahí hay una cantidad de prácticas violentas que pueden ser objeto de otro podcast. Entonces eso sería lo que es el sexo biológico. La identidad de género es cómo siento yo en mi cabeza, cómo me siento yo en mi cabeza, a quién siento que me parezco, cómo me quiero comportar, y todo esto a la luz de lo que la sociedad me muestra. En una sociedad que me muestra que las mujeres se comportan de tal forma y los hombres de tal otra, yo cómo me siento. Y eso no tiene que ver con lo que tenemos entre las piernas, ni con nuestra configuración cromosómica. Eso va mucho más allá, está permeado por niveles hormonales, por el desarrollo del cerebro, y puede haber una persona con pene que se identifica con lo que la sociedad denomina mujer. Eso es lo que conocemos como identidades de género diversas. La orientación sexual no se trata de cómo me siento yo conmigo mismo, sino de cómo me siento yo frente a las otras personas. Específicamente, hacia qué personas siento yo esa atracción emocional, espiritual, física, y pueden ser personas de un género opuesto al mío, personas de mi mismo género, personas de ambos géneros. Puede ser que yo pueda desarrollar esa atracción independientemente del género de la persona. Y por eso es que empiezan a haber tantas categorías, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en la orientación sexual, que es más familiar para la mayoría de nosotros, pues sabemos que las mujeres lesbianas son mujeres que sienten atracción por otras mujeres, que los hombres gays son hombres que sienten atracción por otros hombres, que las personas bisexuales pueden sentir atracción tanto por hombres como por mujeres. Hoy en día también se usa el término pansexual, que es precisamente estas personas que dicen que se enamoran más allá del género, que se enamoran del espíritu y del alma de las personas y que ahí no importa el género. Bueno, y como ya les había contado, existen las personas asexuales. Algunas, digamos que no sienten atracción ni espiritual ni romántica, no únicamente sexual, aunque sí hay aquellas personas que no sienten atracción sexual, mientras que sí pueden sentir atracción romántica o emocional, es decir, sentir la necesidad de generar una relación a largo plazo con otra persona sin necesariamente tener deseo sexual dentro de esa relación. Tiana, cuéntanos cómo lograste tú identificar la identidad de género de tu hija siendo ella tan pequeña. Yo lo que empecé fue a darme cuenta que sus comportamientos y algunas de sus expresiones no estaban en línea con las expectativas que nosotros tenemos de lo que supuestamente es ser niño. En ese momento
pues mi hija era un niño de 3 años, tenía su nombre masculino, yo lo vestía con ropa masculina, tenía su pelo corto, pero él cada vez que podía, y no porque lo quisiera así, sino cada vez que le preguntábamos qué serie quieres ver, qué película quieres ver, qué quieres de regalo, entonces siempre terminaba, quiero el disfraz de Rapunzel, quiero ver la película de La Sirenita, quiero que me regales una Barbie. Entonces pidiendo cosas que nuestra sociedad clasifica como femeninas, ¿cierto? Que en realidad no lo son, pues porque son cosas, son juguetes, son colores y pues nada de eso tiene ningún género. Somos nosotros seres humanos los que se lo hemos puesto. Y eso me generó preocupación. Lo primero que yo hice fue ir a hablar al jardín y a expresarle a las directoras del jardín eso que estaba ocurriendo. Y pues la respuesta de ellas fue tranquila. Los niños exploran a través del juego, exploran a través de los juguetes, exploran a través de la ropa. Vamos a dejarlo ser, dejarlo que juegue con lo que él quiera, que no se sienta que está mal ninguna de las cosas con las que él desea jugar o con las que él desea relacionarse. Y bueno, fue una indicación muy sabia, ¿cierto? Porque por más de que a mí me seguía costando trabajo, pues eso fue lo que yo hice. Al ver que esto seguía de esta misma forma, como que busqué más ayuda, que hablar con especialistas en temas de identidad. Y bueno, yo creo que para este momento tendría unos 5 años, pero la recomendación siempre fue acompañar, al igual que ir dando un poco más de información. Y para ir dando esa información fue que yo tuve que estudiar. Además de haber aprendido en la medida en que acompañabas a tu hija en su proceso, cuéntanos cómo estudiaste, cómo profundizaste tú en el tema de la sexualidad humana. Pues mira, en un principio yo lo que hice fue entrar a Doctor Google y buscar niños a los que les gustan los juguetes de niña. Y ahí me salió una cantidad de información y afortunadamente me salió toda información buena, digámoslo así, porque en Google uno encuentra de todo, ¿cierto? Pero me salieron sobre todo libros y literatura que me ayudaron mucho a mí y que me ayudaron mucho para ayudarla a ella. Entonces me salió un libro de una psicóloga americana que se llama Diane Ehrenshaft. El libro se llama Gender Born, Gender Made. Habla un poco sobre todo el tema del género y del desarrollo de la identidad de género. Yo me devoré ese libro. Pero ¿quién es la autora de este libro donde su título nos deja una pregunta? ¿Es el género una cuestión que uno nace o uno lo hace? La escritora es la doctora Diane Ehrenshaft, psicóloga clínica y del desarrollo, quien trabaja en San Francisco. Es la directora de salud mental y miembro fundadora del Centro de Género para Niños y Adolescentes. Esta es una asociación que hace parte de la Universidad de California y de otras agencias comunitarias que brindan servicios interdisciplinarios integrales en defensa del género de niños, niñas y sus familias. Volvamos a Tiana. Y ahí empecé a entender, y ese libro me llevó a otros libros, digamos que muchas cosas sobre el desarrollo identitario y especialmente el desarrollo de nuestra identidad sexual, ¿cierto? De acuerdo a tu experiencia con jóvenes o incluso con adultos, ¿es posible que una persona se confunda con respecto a lo que en un momento dado considera que es su identidad de género o su preferencia sexual? Esa fue una preocupación que yo tuve durante mucho tiempo. Si era posible que Mateo estuviera confundido. Pues mira, a mí me parece que la palabra confundida es una palabra súper amplia. Yo pienso que todos nosotros los seres humanos, en nuestro proceso de autorreconocimiento y de construcción de nuestra identidad, exploramos el mundo. Y exploramos el mundo no solo en términos de nuestra sexualidad, sino de muchas otras cosas. Entonces, por poner un ejemplo, los niños chiquitos quieren intentar muchos deportes y muchas actividades. Entonces piden que quiero meterme al equipo de fútbol, que quiero meterme al equipo de natación, que quiero hacer gimnasia olímpica o quiero jugar básquet. Y muchos papás caemos muchas veces en comprarles toda la indumentaria para que después de 10 prácticas digan, no me gustó, estoy aburrido y quiero intentar otra cosa. Y pasan a otra cosa hasta que llegan a su pasión, ¿cierto? Y ese proceso de exploración nosotros lo entendemos como normal y no nos preocupa.
Y para mí es el mismo proceso de exploración que ocurre con la identidad sexual. Lo que pasa es que la identidad sexual es algo que es tabú en nuestra sociedad, que tiene muchas expectativas cargadas sobre sí mismo. Obviamente yo pienso que en ese proceso de explorar su identidad sexual, las personas diversas sí se sienten confundidas, pero yo no creo que se sientan confundidas en cuanto a su identidad, sino en cuanto a por qué no ven otros iguales a ellos en el mundo. Y entonces, en lugar de preguntarse si están equivocados, se empiezan a preguntar por qué son inadecuados, por qué son diferentes, por qué no pueden ser como el resto de las personas. Y ahí es donde se confunden. Sí, tienes razón, la palabra confundidos no es la más adecuada para la pregunta que te quería hacer. Te hago la pregunta distinta. Según tu experiencia, ¿es generalizado que los padres tengamos la expectativa de que nuestros hijos en un momento dado van a como a reflexionar y decir, no, yo soy heterosexual? Es que he visto que muchos padres, me incluyo yo, heterosexuales, como que tenemos la idea de que hay que dejarlos recapacitar, como si la diversidad fuera algo que uno puede cambiar con el tiempo. Sí, de acuerdo. Es una expectativa generalizada y viene de nosotros dar por sentado que todas las personas que nacemos en este mundo somos heterosexuales. Lo que pasa es que hoy en día nos hemos dado cuenta que existen muchas sexualidades diferentes y entonces esa expectativa de que esto se reverse, pues es un poco sesgada a la luz de tantas posibilidades que existen y que no es que existan hoy, han existido siempre. Hoy en día les estamos dando nombre, las estamos reconociendo, se están visibilizando, pero pues siempre han existido. Otra con la que me encuentro con mucha frecuencia, y no sé en tu experiencia si has pasado por ahí también, es que los padres nos responsabilizamos de lo que le está sucediendo al hijo. Y uno empieza con una conversación interna a darse garrote. ¿Yo qué hice? ¿Yo qué no hice? Para que mi hijo esté pasando por esta situación. Por ejemplo, en el caso mío particular, y voy a hablar muy abiertamente, como yo era divorciada desde que mi hijo era casi un bebé, al principio tenía la duda de si habría hecho falta la imagen paterna en la casa. Tiana, ¿qué tiene esto de cierto y qué tanto es un tabú? Bueno, pues los papás, las mamás y los cuidadores somos expertos en culparnos por todo. Nosotros nos culpamos por todo lo que les pasa a nuestros hijos. Yo también estuve en esa etapa de culparme y pensar, pero yo qué fue lo que hice, ¿será que no jugué suficientemente fútbol con ellos? ¿Será que le he debido comprar carritos en vez de haberle seguido el juego de las muñecas? Y bueno, yo tuve esa etapa, pero después de estudiar mucho y leer muchas historias de otras familias diversas como la mía, logré calmar esa culpa. Y yo no sé si tú conoces a Elizabeth Castillo. Si en este podcast tocamos temas asociados a las poblaciones diversas en Colombia, debemos hablar de Elizabeth Castillo, y en especial de su libro No somos etcétera. La autora nos cuenta la historia de la lucha de los últimos 20 años de la comunidad LGTBIQ+. Este libro es para todos los que estamos interesados en aprender de la constante lucha por los derechos igualitarios. Además, explica de manera práctica y directa la definición de la sigla, la relación de la comunidad con diferentes iglesias y reflexiona sobre los crímenes de odio. Y cuenta cómo surgió el primer centro comunitario LGTBI en Colombia. Volvamos a Tiana. Ella jocosamente se queja de que su hijo le haya salido heterosexual, porque ella dice, ¿cómo es posible que a mí, una mujer abiertamente lesbiana, casada, activista por los derechos de las personas LGBT, me salga un hijo heterosexual si yo no le di ninguno de estos ejemplos? Y es un poco, pues es jocoso, pero lo hace a uno caer en cuenta de un poco lo descabellado que es pensar que nosotros podamos influir de tal manera en algo tan profundo como es la identidad sexual de nuestros hijos, ¿cierto? Entonces, yo no creo que los padres seamos responsables de tener hijos diversos. De lo que creo que somos responsables es de que esos hijos diversos no sientan que hay nada mal en ellos, porque nosotros no hemos hecho nada mal y ellos no tienen nada mal consigo mismos. Totalmente de acuerdo contigo, Tiana. De eso sí tenemos que responsabilizarnos. Cuéntame una cosa, ¿se sabe qué es lo que determina la orientación sexual o la identidad de género de las personas?
si no son los modelos de la casa ni la educación, ¿qué es lo que define esa diversidad? Pues mira, Juanita, yo no he encontrado un estudio que diga específicamente qué es lo que determina la orientación sexual ni la identidad de género. Entonces, no existe esa respuesta, como tampoco existe la respuesta de por qué las personas que somos heterosexuales lo somos. A la conclusión a la que yo he llegado es que muchas veces como que nos quedamos buscando esas explicaciones y lo cierto es que ya tenemos esos hijos aquí, ya tenemos esas personas aquí y entonces yo me he enfocado un poco más en investigar qué hago ahora que ella ya está aquí, ¿cierto? Pues porque por las razones que fueran, está aquí, es mi hija, yo la amo, lo que quiero es que pueda tener una vida feliz, una vida plena, que su autoestima sea saludable y pues a eso es que yo dedico mi energía. Me gusta mucho lo que dices. Me parece genial esa forma de verlo y como darle la vuelta a la arepa. Hay una cosa que creo que nos pasa a muchos papás cuando empezamos este recorrido. Y es que hay una cantidad de palabras, distinciones, modismos que lo confunden a uno, que uno no entiende y que no puede ni siquiera profundizar en el tema. Por ejemplo, tú te has referido al cisgénero. ¿Qué es cisgénero? Una persona cisgénero es aquella persona que encaja dentro de las expectativas de roles de género establecidas para el sexo que le fue dado al nacer. Entonces, por ejemplo, yo soy una mujer cisgénero porque cuando nací me asignaron el sexo femenino y efectivamente cuando mi identidad se fue desarrollando es una identidad de género femenina. Cuéntanos una cosa, ¿cómo hace un médico para asignarle sexo a un bebé que nace con vulva y con pene? Bebés intersexuales, ¿qué hace el médico? Generalmente lo que ocurre es que el médico trata de mirar qué es más, digámoslo así, prominente, ¿cierto? Si vulva o pene o de esa configuración, hacia qué extremo se tiende a ir más. Y así, en conjunto con los padres, eligen un sexo para poner en el registro civil del menor. Si eso se quedara en eso, pues no habría problema, pero todos somos asignados un sexo al nacer y en la medida que crecemos podemos darnos cuenta si nuestra identidad de género se alinea o no se alinea con ese sexo que nos asignaron al nacer. El problema viene de patologizar, por ejemplo, a las personas intersexuales y entonces de querer arreglar esa condición para que se alinee al binario hombre-mujer. Las cirugías de reasignación no están, digamos que, recomendadas por ninguna institución médica, ni la Academia Americana de Pediatría, ni la Academia Americana de Psiquiatría, ni la WPATH, que es la Asociación Especializada en Temas de Género. Hay una película argentina XXY, buenísima, con Ricardo Darín, de una niña que nace con órganos sexuales masculino y femenino. Y lo que tú nos estás contando, opta por no hacerse ninguna cirugía. No sé si tú la has visto. Sé de algunas películas, no sé específicamente cuál sea esta, pero pues aunque suene sorpresivo, la mayoría de las personas trans deciden no hacerse cirugías de reafirmación. XXY nos cuenta la historia de una familia que vive en un pequeño pueblo costero de pescadores en Uruguay. Alex es la hija de 15 años, quien nació con órganos sexuales masculinos y femeninos. La película sigue este periodo en la vida de Alex mientras se enfrenta a preguntas constantes sobre su identificación de género, la búsqueda del amor y cómo hacer frente a su condición intersexual. Escrita y dirigida por Lucía Puenzo y está protagonizada por el actor Ricardo Darín. En septiembre del 2007, XXY fue elegida para representar a Argentina en los premios Oscar y en los premios Goya en España. Y lo mejor es que la pueden encontrar en diferentes plataformas de streaming. Volvamos a la conversación de Juanita y Tiana. Me parece muy importante eso que nos estás diciendo, nos estás contando, Tiana, porque creo que en el imaginario de muchas personas hay que este tipo de cirugía sí se puede hacer en niños pequeños. Esta información que ronda por ahí o información generalizada me parece importante como corroborarla con lo que tú nos estás diciendo. Sí, es importante como desmentir toda esa desinformación porque la verdad lo único que se hace para afirmar la identidad de género de un niño de 6 años es dejarle decidir cómo quiere tener su pelo, con qué ropa se quiere vestir, con qué nombre
quiere que lo llamen, qué pronombres quiere que usen para referirse a él o a ella, a qué baño quiere entrar. Todas estas son cosas reversibles, absolutamente reversibles. ¿Reafirmarlo en que está bien que piense y escoja lo que quiere? No en que escoja, porque a la larga también lo que yo he aprendido es que esto no es un tema que se escoge. Es decir, yo no escogí ser mujer, yo me sentí mujer desde siempre. Y un poco lo que dicen las personas trans adultas cuando reflexionan sobre su experiencia es, yo siempre me sentí así. Esto no fue algo que yo escogiera o decidiera. Yo no podía decidir una cosa distinta porque es un sentimiento profundo. Tienes toda la razón. Uno no escoge su identidad de género ni su orientación sexual. Uno tiene una identidad de género y tiene una orientación sexual. Bueno, esto es un aprendizaje que no es solamente recibir información, sino incluso de aprender a hablar, pero poco a poco lo va logrando uno. Diana, ¿cuáles son los mayores riesgos desde el punto de vista de salud para las personas con orientación sexual e identidad de género diversa? Todas las personas heterosexuales, porque a la larga las personas diversas sexualmente no tienen nada diferente. Lo que ocurre es mucho riesgo de tener afectación de su salud mental, no por el hecho de ser sexualmente diversos, sino por todo lo que sufren, por la discriminación, por la violencia, por el señalamiento de una sociedad que no entiende la diversidad sexual, que la ve como algo indeseado. Y entonces estas personas se sienten inadecuadas, se sienten incomprendidas, no se ven reflejados en los otros y empieza a afectarse su salud mental. Y tristemente, mucho de esto viene de los mismos padres, de las mismas familias, de los entornos escolares, de los lugares que deberían estar acogiendo a los niños y a los jóvenes en esa etapa de desarrollo identitario. Es muy importante la labor que tenemos todos como padres, como miembros de la sociedad, como humanos, en contribuir a que esto empiece a cambiar. Las estadísticas son muy duras. El 40% de las personas con orientaciones sexuales diversas tienen intentos de suicidio. Ese número es el 50% para las personas con identidades de género diversas. Eso es 9 veces más que una persona cisgénero heterosexual. Pero lo más importante es que con tener una sola persona que los apoye, el riesgo de suicidio se disminuye en un 93%, es decir, casi a cero. Entonces, nosotros podemos hacer la diferencia en la vida del vecino, del sobrino, del estudiante. Diana, me gustaría aprovechar este espacio y que tenemos tantos padres y familiares escuchándonos para pedirte que les envíes, a partir de tu experiencia, una recomendación. ¿Cuál sería esa recomendación? Bueno, yo creo que la recomendación más importante es buscar apoyo, no solo terapéutico, sino buscar redes de apoyo. Porque eso que tú decías que uno se siente solo, eso es muy cierto. Ayuda mucho saber que uno no es el único que está en esa situación y nosotros los seres humanos aprendemos mucho de ver. Entonces, por ejemplo, en mi caso, después de que yo había leído mucha información que me decía por qué tenía que apoyar a mi hija, y básicamente es porque si no la apoyaba podía perderla y podía terminar su vida en un intento de suicidio, yo seguía sin saber qué quería decir eso, qué quería decir apoyarla. Eso quería decir salir y al día siguiente comprarle un montón de vestidos y muñecas y cambiarle el nombre y decidir por ella que ahora era una niña, y pues eso no era. Y yo eso lo aprendí de otros padres con hijos trans que ya estaban más avanzados en el camino. Entonces mi recomendación sería: busquen redes de apoyo, busquen personas que están pasando por la misma situación. Entre todos somos más fuertes y haremos las cosas mejor. Conversar con Diana siempre me muestra nuevas formas de comprender este mundo de la diversidad humana. Hoy me hizo reflexionar muchísimo sobre esa falsa ilusión que tenemos los seres humanos de tener la capacidad para ver lo que se encuentra a nuestro alrededor. Pero quería conocer otros aspectos de su vida que pudieran enriquecer la mía y la de ustedes. Y entonces le pedí que me ayudara a coordinar una conversación con su esposo, con quien nunca he hablado sobre el tema antes. Pensé que hablar con él me ayudaría a comprender el rol de un esposo en un hogar diverso, porque no les he contado aún, pero en mi caso particular, por estar divorciada cuando supe sobre la orientación sexual de mi hijo, nunca vi a un marido en la casa frente a esta situación. Siempre me he preguntado
cómo un papá heterosexual o cisgénero afronta la realidad de que su hijo tenga una orientación diferente a la suya. Y es que presumo que aunque el padre sea liberal o progresista, los roles que la sociedad nos ha impuesto a padres y madres termina condicionándonos aunque no lo queramos. Por eso quería escuchar a Tomás y ver cómo había afrontado la situación. Hay gente que se imagina que esto uno se descubre de un día para otro, pero como dijiste bien, es un proceso que a veces uno se lo hace muy difícil a uno mismo, poniendo más resistencia y aferrándose más a los prejuicios. Y yo también tengo un hijo, ¿no? Entonces yo podía ver los contrastes súper claros, ¿no? Entonces mi hijo veía todos temas de carros, de timones, etcétera, y mi otro hijo pedía temas de Blancanieves, La Sirenita, Rapunzel, etcétera. Rapunzel era un tema loco para él en ese momento, o sea, le encantaba. Uno primero dice, no, entonces eso quiere decir que mi hijo va a ser gay, es lo primero que uno piensa. Y Felipe, que se llamaba en aquel momento, pues fue explorando y reafirmando y desafiando, digamos, que límites que les íbamos poniendo, o que le íbamos poniendo. ¿Cuáles eran esos límites? Eran, por ejemplo, bueno, está bien, puedes tener muñecas, pero pues, la ropa sigue siendo de niño, que fue bien difícil para mí, la verdad, porque después de un cumpleaños recibió pues un montón de juguetes, dinosaurios, carros, etcétera, y los estábamos abriendo y ninguno lo emocionaba en ese momento. Y nosotros, digamos que tratábamos de permitir que escogieran cuáles se querían quedar y cuáles cambiábamos y cuáles donábamos. Fuimos a cambiarlos a la tienda. Yo no estaba, de hecho fue Tiana, mi esposa, lo llevó. Estuvo mirando ahí un buen rato, mirando, no sabía decir. Y de pronto había una zona como de disfraces. Y ahí dijo, esto es lo que quiero. Era un disfraz de unicornio. Bueno, yo llegué por la noche ese día y estaba, después del trabajo, y estaba feliz con un disfraz de unicornio que era básicamente una truza arcoíris con un tutú, bien rechinante de alguna forma. Para mí fue un shock, mi esposa también estaba en shock, porque entran todos los miedos que uno tiene cuando los fue escuchando en la sociedad, en las películas, cuando uno hacía bullying, cuando era joven, y entonces uno entra todos esos miedos en ese momento. Tengo un hijo travesti, gay, etcétera, se la van a montar en el colegio, qué van a pensar mis amigos, qué va a pensar no sé qué, bueno, todas las cosas que uno se imagina en ese momento. Pero eso contrastaba con la cara de felicidad que tenía, que era increíble. Saltaba por toda la casa, saltaba a la cama, saltaba de un sofá al otro, en fin. Y bueno, tengo que aceptar que mi esposa, a pesar de todos los miedos y que estaba triste, era más valiente que yo. Ella misma decía, yo no puedo quitarle el disfraz. A pesar de que yo era un poco más represivo, digámoslo así. Y entonces tomaba como acciones de, no, vamos a prohibir esto y este tipo de cosas. Y ella rápidamente ponía el otro punto de vista de, bueno, pero míralo cómo está de feliz. Y entonces poníamos como algunos límites, que era, está bien, puede usar esos disfraces o vestidos, etcétera, pero solo en la casa de ciertas horas. Y digamos que nos inventábamos como unas excusas diciendo, mira, no, lo que pasa es que la gente, cuando tú vas al centro comercial o a un restaurante, tú no ves a la gente disfrazada, ¿no? Todo es solamente para usar en ciertos momentos y, bueno, poníamos esos límites, que los límites no eran realmente para él, era para que nosotros como papás nos sintiéramos seguros o más tranquilos, o etcétera, ¿no? Sí, cuando lo mira en retrospectiva, pues uno saca cualquier cantidad de excusas, ¿no? Diciendo, no, es que le está haciendo un bien o es por él. Al final es uno mismo que está lidiando con el cambio. Esa es la verdad. Era yo mismo luchando con esas cosas que a veces yo en mi juventud había usado, ¿no? De burlarme de alguien por el pelo largo o juzgar a alguien. Muchas veces ni siquiera burlarme, pero por lo menos juzgarlo en mi cabeza. O también oír cómo otras personas lo hacían, ¿no? Y no quería claramente ni que eso le pasara a él, pero tampoco que me pasara a mí. Caigo en cuenta que tampoco acompañé a otro hijo porque pues mi hijo era hijo único. Entonces no tuve que acompañar a un hijo heterosexual a entender la diversidad de su hermano. En una cultura machista como la nuestra, tan llena de tabús, nunca había pensado en eso. En mi proceso fuimos solo dos, mi hijo y yo. Y digamos que contrastando, el hermano era una persona, o es una persona que le encanta decidir qué ponerse, ¿no? Hasta al mínimo nivel de detalle, ¿no? Las medias, los zapatos, los pantalones, la camisa, todo. Y hoy me quiero poner esto y mañana me quiero poner esto y ta. En cambio, Antonia en ese momento no ponía atención a la ropa que se ponía. Entonces mi esposa, uniendo todos los puntos, un día le preguntó, bueno, ¿y a ti por qué no te importa lo que te pones en el día?
Y él respondió, no, es que nada de mi ropa me gusta. Tiana, mi esposa, dice, ok, entonces mañana vamos a ir a escoger algo que te guste. Bueno, y él escoge una falda blanca relativamente corta y me dice, bueno, no, y respiraba un montón mientras decía, bueno, ok, vamos a ver que él escoja eso, pues no se repetía, es parte de lo que está explorando, etcétera. Vamos a respirar, que lo use solamente en la casa, que no, uno empezaba ya a meterse todas esas historias y cuentos en la cabeza. Y realmente la falda le encantó. Entonces, nuevamente, básicamente nunca la echaba a lavar, siempre se la quería poner todos los días. Y entonces la persistencia, a pesar de que yo muchas veces lo seguía como reprimiendo y tratando de limitar, la persistencia que él demostraba era increíble. Y eso hacía que uno también fuera cediendo un poco en el espacio porque se da cuenta que eso era lo que más feliz lo hacía. Entonces también hubo un momento que, digamos que él tenía su falda y queríamos salir a caminar, creo que a pasear el perro o algo por el estilo, ahí cerca de dentro del condominio. Y como que en algún momento dijimos, bueno, vamos a dejar que salga del condominio con la falda. Y, o sea, obviamente uno lo pensaba para que él vaya como explorando el tema, pero también era para que uno fuera dando pasos pequeños, ¿no? Mientras íbamos bajando, ¿no?, del edificio, bueno, para alistarnos para salir, siempre le dices, bueno, ¿pero estás seguro que quieres ir con la falda? Y uno como tratando de validar cuando uno realmente era el que estaba inseguro, ¿no? O sea, él estaba muy seguro, uno era el que estaba inseguro. Y hay un momento donde el hermano Roberto llega y le dice, ve con la falda, si alguien te dice algo, yo te defiendo. Y para mí ese fue un momento magnífico, porque yo dije, pucha, si este otro niño es capaz de enfrentarse a esa situación y ser valiente, y yo acá con muchos años más tengo miedo, pues no, o sea, aquí no tengo opción, tengo que demostrar la misma valentía y el mismo apoyo y fuimos todos. Entonces ese fue otro momento también clave para mí, que quedó registrado. Roberto como hermano ha sido primero muy valiente, ¿no?, como en la historia que te conté, y que también nos ha enseñado mucho. La verdad es que los niños no quieren a las personas por su género, realmente no tienen menos preconceptos, digamos así. Entonces para ellos digerir esto es mucho más natural y nosotros somos los que le ponemos más misterio. Ese, digamos, que es lo que uno va viendo. Muchas veces sentí tranquilidad y agradecimiento por no tener que hacerle frente a la diversidad de mi hijo simultáneamente a tener que conciliar y negociar posiciones con mi ex esposo. Escuchando a Tomás y a Tiana, creo que para ellos atravesar en pareja el proceso fue una bendición. Yo realmente no me imagino cómo alguien lo puede hacer solo. Siempre llegan esos momentos donde uno tiene que dar un paso al frente y el hecho de tener a alguien al lado lo ayuda a uno muchísimo. Si todo se va al carajo, tengo aquí a mi pareja o a mi familia siempre apoyándonos el uno al otro. Cuando Antonia, digamos que decide cambiar el nombre y dar ese paso en su transición, nosotros le comunicamos, pues, a las personas que la conocían antes como Felipe, pero no fue fácil. Y cuando tomé esa decisión, digamos que fue mucho más fácil comenzar a hablar con las personas y comunicar. De hecho, para mí fue más fácil ya vivir después de eso que lo que había vivido los 6 meses o el año anterior, donde todo el tiempo estaba cuestionándome sobre si las personas supieran ¿no?, la situación, qué iba a pasar, etcétera, si iba a perder mis amigos, si iba no sé qué. Cuando yo tomé la decisión de decir, bueno, el que no le guste, hasta luego, no me sirve como amigo, voy a hacer otros nuevos o lo que sea, hacia la familia, digámoslo así, tampoco le gusta, bueno, voy a buscar otras formas de encontrar cariño. Para mí esa decisión fue clave y me hizo sentir mucho más tranquilo, pero no habría sido igual si no hubiera tenido a mi pareja al lado. Yo soy una persona más racional, tiendo a ver el mundo de una forma lógica. Tiana es una persona mucho más emocional. Para ella digerir toda esta transición le sirvió mucho entender que había otras familias pasando por lo mismo. ¿Cuál consideras que ha sido uno de los aprendizajes más importantes que has tenido durante el proceso de transición? Pues como muchos de nosotros, yo fui criado de una forma totalmente machista, que el hombre tenía que ser signo de fortaleza y usábamos palabras, digamos que como gay, marica y todo eso como una forma despectiva que significaba como debilidad. Porque cuando yo las usaba, por ejemplo, en el colegio, ni siquiera entendía todo ese tema de inclinación sexual. Uno empezaba a meterse esas cosas en la cabeza y entonces decía, esas son las cosas que realmente hacen que estos cambios sean difíciles. Y eso es lo que hace que uno mismo se cree los sufrimientos cuando se enfrenta a estas situaciones. Mi vida profesional
He conocido, por ejemplo, a muchas personas gays, increíbles, increíblemente capaces, inteligentes, trabajadores. O sea, cuando me pongo a pensar que uno usaba esa palabra para describir a personas flojas, digo, es todo lo opuesto. Primero porque se han enfrentado a realidades de vida difíciles, ¿no? A un mundo que se las ha puesto 10 veces más difíciles que a mí. Esa es la invitación, los papás que estén pasando por situaciones similares y los que no también, de apoyen las cosas desde el amor y no desde los miedos. Este podcast va dirigido principalmente a padres y madres de jóvenes diversos. Sin embargo, me gustaría pedirte que nos dieras una recomendación a hijos y hijas diversos que posiblemente nos estén escuchando hoy. Probablemente, pues yo como padre he cometido un montón de errores. O sea, obviamente quisiera cambiarlos, pero no los puedo cambiar, y probablemente sus padres también han cometido errores. Lo que me gustaría decirles es que no se queden con el resentimiento. El pasado solo nos da el punto de partida en el que estamos hoy, pero depende de nosotros no usar eso como una excusa para no seguir avanzando hacia el futuro. Infelizmente los van a volver a herir, pero aún así no se den por vencidos. Tomen el riesgo de conocer nuevas personas, de enfrentarse a nuevas situaciones, de buscar trabajos diferentes, tumbar también esos preconceptos de decir, no, estas personas de tal barrio, tal lugar, de tal club o de tal empresa no nos aceptan a nosotros. No, tal vez sí, tomen el riesgo. Y lo más importante es que si ustedes no viven en el resentimiento, van a poder también disfrutar mejor sus vidas, que en el fondo es lo que todo papá quiere, que ustedes sean felices. A veces la forma en que expresamos ese deseo no es la adecuada, pero en el fondo eso es. Entonces, a veces nos damos cuenta tarde de eso, pero vayan y abracen la vida y tomen esos riesgos para que la puedan disfrutar mejor, más plenamente. La entrevista con Tomás me mostró que no hay tal que sea más fácil transitar por el proceso de aceptar la diversidad sexual de un hijo si uno está solo. Me quedo con la idea de que lo importante es buscar la forma de asumirlo desde la situación en la que nos encontremos. Para algunos, como fue el caso de Tomás y Tiana, hacerlo de la mano les dio la fortaleza y el alivio que necesitaban. Para otros, como para mí, estar sola me dio la flexibilidad para avanzar. Y seguramente en medio de esos dos extremos siempre existen un abanico de matices. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte. Y si te hizo reflexionar, o si pensaste, esto lo tiene que oír mucha gente, por supuesto, comparte nuestro episodio con tus amigos, colegas, vecinos o con familias diversas que conozcas. Padres y madres que, como todos, estamos creando espacios de amor y respeto. Cuantos más seamos mejor. Haz que Matices siga creciendo. Este podcast es posible gracias al apoyo de Creciendo en Identidad, una organización dedicada a construir un mundo en el que todas las personas, especialmente aquellas de la comunidad LGTBIQ+, sean respetadas y acogidas en colegios y empresas. Gracias a quienes hacen que Matices suene como lo escuchas. Idea original y dirección, Juanita de Francisco. Asesoría editorial, Darío Gamboa y Leonor Pacheco. Estrategia de marketing digital, Juliana Araujo. Edición y postproducción, Mario Andrés Gómez. Diseño gráfico, Paola Fajardo. La producción general estuvo a cargo de Sandra Herrera con la asistencia de producción de Dana Guerrero. Y yo, Christian Barnes, quien siempre está por ahí metiendo la cucharada. Esto es Matices. Gracias por acompañarnos. Este podcast fue producido por Coproducción Urbana. Nos escuchamos en el próximo episodio.